Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo, estoy como siempre en compañía de Ángel Delgado para efectuar nuestro análisis a lo acontecido en las últimas 24 horas en la escena política peruana. Este es un programa que presentan la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos. Aquí, pues, para analizar una coyuntura bastante candente. Hay mucha preocupación, hay entusiasmos, no sé si prematuros o fundados. Hay también reacciones por parte de quienes se sienten agraviados por esta acción de la Fiscalía de la Nación, etcétera. En fin, creo que hay bastante material para poder analizar un hecho que sin duda, independientemente de su juridicidad, marca un hito político porque contribuye de alguna manera a llevar a una situación superior, a un nivel más alto, estas acusaciones, estas imputaciones, estas responsabilidades en las cuales habría incurrido Pedro Castillo en su calidad de presidente de la República, ¿no? Por las cosas que se vienen discutiendo, hablando, ya de hace algunos meses atrás. Entonces, este es un momento importante sobre el cual vale la pena emitir algunos juicios, dar algunas opiniones y sobre todo ver cuál es el decurso, cuáles son las alternativas, en qué puede concluir todo esto. Así es, Ángel, pues tal como ayer pudimos comentar de manera un poco todavía incipiente, porque recién se producían los hechos de las capturas de algunas personas, Sí, etcétera. En el transcurso un del tema día se distinto, pudo ¿ah? conocer más detalles luego de que la señora fiscal de la Nación hiciera entrega de una denuncia constitucional ante el Congreso, en la cual se parte de la idea de que Pedro Castillo sería la cabeza de una organización criminal que involucra a no menos de dos ministros o exministros de Estado, a una serie de personas cercanas a él, gente de su familia y también amigos cercanos y gente que ha financiado la campaña electoral, y también, como no mencionar, a un grupo de los llamados niños, que son congresistas, que habrían vendido su voluntad y su voto y su injerencia dentro del Congreso a cambio de prebendas y cierto tipo de beneficios económicos. No deja de llamar la atención que también en esta denuncia, según algunas partes a las que hemos podido tener acceso y leer, el propio Pedro Castillo habría tenido algunos actos que son graves, ¿no? Como haber pedido en un momento que se lancen al mar unos celulares de sus edecanes, como en otro momento haber pedido que se apaguen las cámaras de Palacio de Gobierno cuando llegaron justamente los niños, los congresistas de Acción Popular a visitarlo en Palacio. También las coincidencias que hay entre algunas de estas visitas y los nombramientos de funcionarios, y también uno de los mismos colaboradores que señala haber entregado un maletín con dinero a Pedro Castillo, si no me equivoco, 2 millones de soles luego de la firma de un contrato. Entonces, todo esto nos pone en una situación en que ya no solamente son dichos o creencias o sospechas, sino que yo creo que hay que resaltar el trabajo de la Fiscalía y que están aportando testimonios sobre los cuales ya se puede trazar una línea más seria, más seria para creer en que hay hechos de corrupción y que habría ciertamente bastante credibilidad en lo que la señora fiscal de la Nación, en un gesto que hay que reconocer valiente por la situación política en la que se vive, se ha presentado al hacer esta denuncia. ¿No? Mención aparte merece, antes de escuchar tu comentario, Ángel, el maltrato al que se ha sometido a la prensa el día de ayer, en un gesto por demás torpe, ¿no? Al impedir que la prensa nacional participe de la conferencia de prensa y solamente permitir el ingreso de los reporteros y de la prensa extranjera, ¿no? Habida cuenta además de que muchos de ellos son peruanos y que trabajan no solamente en medios extranjeros, sino que también trabajan en medios peruanos, lo cual no tiene ningún sentido. Y hoy en día que todo está conectado por internet, fue de inmediato la trascendencia de lo que pasaba allá adentro y en general solamente se trató de un maltrato más, hay que mencionar esto,
a la prensa nacional por parte del gobierno. Y también otro tema que no quería dejar de mencionar para plantear este escenario es las frases bastante fuera de lugar que profirió el primer ministro cuando incluso llegó a insinuar una relación de la fiscal de la Nación, la doctora Benavides, con el narcotráfico y con los cuellos blancos, ¿no? En un gesto desatinado y que muestra un poco la desesperación que hay en el gobierno, que esta mañana, pese a que hay una orden judicial en contra, ha vuelto a cerrar la plaza de armas con miembros del ejército, como estamos viendo en las imágenes en pantalla. Bueno, Ángel, eso un poco para plantear la situación en la cual nos encontramos. Sí, Hay detenidos, se rumorea siempre, como en Lima sucede, que hoy van a seguir algunas acciones y algunas detenciones. Veremos qué cosa sucede. sí, creo que has hecho una visión completa y panorámica de lo que ha acontecido, pero son cosas diferentes, a pesar que están englobadas y tienen nexos de comunicación, están estrechamente enlazadas. Sin embargo, son temas distintos y a modo de una explicación para que los amigos que nos están siguiendo podamos entender, creo que hay que hacer algunas precisiones e ir por partes. En primer lugar, sí, yo creo, coincido contigo en que hay que reconocer el importante trabajo que hace la Fiscalía y particularmente la doctora Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Ella, digamos, ha puesto punto final a algunas de las carpetas que tiene, las ha acumulado y ha presentado en base a eso una acusación constitucional, mejor dicho, es una denuncia constitucional. Entonces, para que ya el Congreso tenga la tarea de darle el curso correspondiente. Yo creo que la labor de la Fiscalía y de Patricia Benavides es encomiable, porque lo que ha hecho ha sido condensar en un solo documento de más de 300 páginas, más las pruebas que aporta, todos aquellos hechos que se han venido saliendo a luz en los últimos tiempos. Están las declaraciones, las colaboraciones eficaces, los números de las personas que han declarado y que todavía no son de conocimiento público, etcétera. Y entonces yo creo que es un documento que al hacerse público va a servir para que en la lucha política y en el debate público se tengan elementos distintos que no se tenían antes. Por ejemplo, hoy hay un montón de cosas que se están comentando. Dicho esto, y repito, saludando la iniciativa y el trabajo de la Fiscalía, creo que hay que distinguir este asunto del proceso que va a seguir, porque ahora bien, ¿qué cosa pasa con esto? Este es el Así tema es. de fondo que yo creo que hay que analizar. En primer lugar, la Fiscalía con esto pone punto final a su trabajo. Efectivamente, hay cosas complementarias, hay otras carpetas, pero digamos, estas carpetas que son principales y que seguramente ellos han seleccionado porque consideran que es el meollo del asunto, eh, digamos, la tarea por parte de la Fiscalía concluye. Terminan la fase de las llamadas diligencias preliminares, que es acopiar información, buscar datos, establecer colaboradores, responsables, víctimas, gente que ha sido, digamos, comprometida, recabar los testimonios, etcétera, etcétera. Y con eso, entonces, se plantea una denuncia constitucional. ¿Por qué? Porque las personas que tienen fuero, y me refiero a todas las personas, altos funcionarios del gobierno, que no pueden ser denunciados directamente por la Fiscalía ni el Poder Judicial, porque tienen una protección especial, el fuero que los protege únicamente debe ser levantado para que proceda el curso de la investigación. Entonces, por eso es que se llega al Congreso. La denuncia constitucional tiene ese objetivo. La denuncia constitucional, si tiene trámite, se convierte en una acusación constitucional que tiene dos variantes. Una de ellas es por infracción constitucional, que no es el caso, es el caso de Dina Boluarte, que lo vimos el día de ayer, y cuando estos funcionarios cometen los llamados delitos de función, delitos en el ejercicio de su función, que sería el caso de la organización en banda, colusión, tráfico de influencias, que son los elementos que han sido mencionados en la denuncia que hace la fiscal de la Nación. Ahora bien, ¿cuál es el trámite? Esta denuncia tiene que ser procesada y
Esto está regulado primero en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Estado y se encuentra reglamentada precisamente, valga la redundancia, en el reglamento del Congreso. Entonces, esto no es que se vota de inmediato, como por ahí he escuchado a algún congresista un poco desavisado, no es que mañana se reúne No, claro. el Pleno y decide sobre esto, ¿no? Ese documento tiene que ser analizado en este juicio político que para estos efectos de levantar el fuero tiene un nombre especial y significativo, antejuicio. O sea, las personas que tienen fuero, antes de ser procesadas judicialmente o investigadas por la Fiscalía, se les tiene que levantar el fuero, ¿no? Así se hizo hace ya unos años atrás con algunos fiscales, ¿no? Fiscales supremos que tenían fuero. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de Manuel Merino, de Antero Flores Arauz y el entonces ministro del Interior, que fueron acusados fueron denunciados por la Fiscalía, ¿no? Y el Congreso le dio trámite. En el caso, por ejemplo, de Merino, Antero Flores, el Congreso rechazó. Y entonces no se les abre proceso, no se los investiga, porque el Congreso considera que esa denuncia no contempla determinados estándares y más bien entiende que eso es una persecución política determinada. No sé si me explico. De eso se trata. O sea, el antejuicio tiene como objeto el impedir que se utilicen las herramientas judiciales normales para atacar a personas que por la responsabilidad que tienen pueden ser objeto de este menester. Y entonces es una especie de filtro de calificación que lo que evalúa es si la denuncia presentada tiene los elementos jurídicos suficientes como para merecer la investigación y que se le levante el fuero. En unos casos se levanta el fuero y en otros casos no se levanta el fuero. ¿Decisión de quién? Del Congreso de la República. Entonces, esto es muy importante decirlo porque tenemos ya algunos ejemplos de denuncias constitucionales que se vienen haciendo frente a este Congreso. Como tú sabes, Luciano, yo conjuntamente con Lourdes Flores, con Pancho Tudela, con Hugo Guerra, con Alfredo Viñolo, con Fernán Altuve, somos titulares de una denuncia constitucional, ¿no? Que además ha sido asumida y reforzada por 2 congresistas. Los titulares de la denuncia son la fiscal de la Nación, el Contralor General de la República, cualquiera de los congresistas y el público, siempre y cuando tenga algún tipo de interés directo y se considere afectado. Entonces, la denuncia que ha presentado la fiscal es exactamente igual desde el punto de vista formal que la denuncia que presentamos en el mes de febrero, estos 5 ciudadanos, y que mira tú cómo desde febrero a la fecha se viene procesando y todavía no tenemos ningún resultado concreto. Hemos hablado, y no voy a redundar en este asunto, solamente estoy haciendo la mención para que los amigos que nos escuchen entiendan un poco los tiempos. Denuncia constitucional también es la que presentó el Contralor General de la República contra Dina Boluarte, ya no por delito, sino por infracción a la Constitución, que es la otra variante. Y mira tú los plazos y los términos que se vienen haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es importante decir la verdad a todos los amigos que nos están escuchando y disipar cualquier entusiasmo prematuro que considere que el tema de Castillo se va a resolver en las próximas 2, 3 semanas, 2, 3 meses o por lo menos dentro de este año. Si nos atenemos a estos antecedentes y a las reglas de procesamiento de esta denuncia constitucional, vamos a pasar varios meses al respecto, sin contar el cúmulo de maniobras que seguramente los congresistas que van a defender a Castillo y que ya han anunciado una batalla sin igual, van a intentar bloquear y todo lo demás. Entonces, no es que estemos ante la antesala de una definición sobre la suerte de Castillo. Recién se iniciaría. Ahora bien, eso es en primer lugar. La denuncia constitucional es contra 3 personas: contra el presidente de la República, contra el exministro Silva
y contra el ministro Alvarado, que fue titular de Educación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los tres tienen fuero, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución Política del Estado. A los otros se los procesa directamente, no hay ningún tipo de autorización del Congreso para levantarles nada porque no tienen fuero. Incluyendo los congresistas posibles, Ángel. Los congresistas sí tienen fuero y ellos sí tienen que ser objeto de una investigación, de una acusación constitucional más o menos, pero eso todavía no se ha presentado siquiera, cuidado. ¿Ah? Porque Eso se está diciendo que podrían pedir la prisión de los niños, pero eso está en discusión, no creo. No, pues porque si están en este paquete de personas que, repito, tienen esta protección especial, tiene que haber una autorización para que se le levante. O sea, el congresista puede ser investigado, pero a la hora de propiamente pasar a la etapa de investigación preparatoria, que voy a explicar después, el Congreso tiene que pronunciarse. O sea, lo que quiero decir, quien tiene fuero requiere que se levante el fuero. ¿Quién levanta el fuero? El Pleno del Congreso. Directamente no, sino a través de un procedimiento que justamente es el que da curso a esta denuncia y que termina en una acusación constitucional concreta. ¿Me explico? Todo en sede congresal, todo en el ámbito parlamentario. Ahora bien, no quiero distraerme y quiero precisar las cosas. La situación de Castillo, Silva y Alvarado es parecida en que los tres tienen fuero y los tres tienen que pasar por el Congreso, pero hay una diferencia fundamental, porque la propia Constitución hace una distinción para el presidente de la República en lo que se refiere a los delitos por los cuales puede ser acusado. Y ahí está el artículo 117 de la Carta, que a la letra dice que el presidente solo puede ser acusado, y se refiere a este procedimiento, por 4 cosas: traición a la patria, por el cierre ilegal del Congreso de la República, por por no llevar adelante las elecciones municipales, regionales y nacionales en la fecha oportuna, y por impedir el funcionamiento de los organismos electorales. La denuncia nuestra ha caminado, mira tú, porque nosotros denunciamos a Pedro Castillo por traición a la patria, que es la primera causa, la primera razón para que se active este procedimiento. El problema está que la fiscal de la Nación, a sabiendas o no, ella está haciendo una denuncia por delitos de función, organización en banda, el tema de colusión y tráfico de influencias. ¿Te das cuenta? Sí. Y si leemos el artículo 117, y ese va a ser el gran debate, ninguno de estos delitos está contemplado en esta cláusula cerrada del artículo 117. Entonces, a la hora que se presente, la primera decisión que tiene que hacer la subcomisión es si se admite o no se admite. Y va a haber un fuerte sector, no solamente de congresistas, sino de la doctrina, que van a señalar que esto no es dable porque, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, únicamente al presidente se lo puede acusar por estas 4 cosas que están tasadas, y el adverbio solo no significa también o además. En todo caso, va a haber un debate lingüístico de interpretación, pero el tema solo es bien contundente. Y ahí es entonces donde el presidente de la República puede concluir, digamos así. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. Para el caso de Silva y para el caso de Alvarado, no debería haber ningún problema porque ellos, teniendo fuero, pueden ser denunciados por cualquier delito de función. Entonces, establecidas estas diferencias, yo creo que es importante que se conozca esto. Esto es un tema propio del derecho constitucional. Este es el panorama y ya depende, como ustedes pueden observar, del Congreso de la República, y los argumentos que van a jugar en uno y en otro sentido tienen que ver con las cosas que he dado en esta explicación un poco larga, ¿no? Ese es más o menos el panorama, mi querido Luciano. He abusado un poco de la palabra, pero quería dejar
en evidencia cuál es el problema que va a suscitar esta presentación de esta denuncia y cuál va a ser su trámite y cuáles serían los resultados. Sí, yo creo, Ángel, que es muy importante, sobre todo, que quienes nos escuchan sepan, de acuerdo a lo que tú has explicado, que esto no es una cosa que se va a resolver mañana, ni en una semana, ni en un mes, ¿no? Que tiene su tiempo, que son los tiempos además que toma el Congreso normalmente, y que es un procedimiento que va a la subcomisión, de ahí pasa a la comisión permanente, de ahí tiene que ir al pleno, y que si es así, bueno, no menos de 3, 4 meses, si es que van corriendo, si es que van corriendo. Sí, es que van corriendo. ¿No? Pero esto obviamente tendría una única diferencia si se opta por el tema de la vacancia, que ya sabemos que es muy difícil, que no hay los votos, No, no, pero ¿no? Y si sigue el procedimiento de la acusación constitucional, los tiempos son los que tú has explicado con mucha claridad, incluso poniendo otros ejemplos. Ahora, el a tema de la ver, interpretación de este artículo de la Constitución, me parece que la fiscal Benavides ha invocado la Convención de las Naciones Unidas, ¿no? Como una forma de interpretar los casos de corrupción en el poder. Yo no sé si el Congreso va a aceptar este tipo de interpretación. ¿Tú cómo ves este a aspecto? ver. Sí, eso es sí lo ha dicho eso, pero la verdad es medio un poco complicado por lo siguiente. Eh, Este, sí, yo creo que en primer lugar esta información es valiosa porque debería dar lugar a que los congresistas masivamente respalden una moción de vacancia. Claro, claro, eso es. Realmente estos argumentos, que ya no son chismes, que ya no son cosas aisladas, sino que han adquirido esta forma de una denuncia constitucional, independientemente del trámite, independientemente si corresponde o no, independientemente del debate jurídico, deberían graficarse, plasmarse en una mayoría que por estas razones, ¿no? Que están sistematizadas, que están organizadas, que están empaquetadas, que están señaladas, acreditadas, etcétera, debería moverse con el tema de la vacancia. ¿Te das cuenta? Ese sería el procedimiento limpio. Lo otro es ir al juicio político. ¿Te das cuenta? Y ya más o menos sabemos. Ahora bien, tú has hecho una pregunta importante sobre el tema de la convención, pero cuando hablábamos del tema de la OEA, Ah, sí, sí. de la introducción de un conjunto de ideas, los tratados, efectivamente, que tienen que ver con derechos humanos o con otras materias, tienen digamos, son muy importantes y cuando son asimilados se convierten en derecho interno. Pero el problema está que estas convenciones anticorrupción son normas generales para que los estados puedan perseguir la corrupción. Pero el tema que estamos viendo aquí en concreto es una imputación que tiene que ver con los derechos de los titulares de los cargos del presidente de la República. Es un tema en última instancia de derechos humanos. Y justamente tengo aquí el Código Procesal Constitucional que en el título preliminar, en el artículo 7º Romanos, dice que cuando hay una incompatibilidad, una contradicción entre una norma convencional, ¿no? Entre un tratado y una norma constitucional, debe prevalecer aquello que es más favorable para la persona y la vigencia de sus derechos fundamentales. ¿Te das cuenta? Ajá. Entonces, si Castillo está protegido por esta norma, tú no puedes invocar una norma para desprotegerlo, porque lo estarías poniendo en la intemperie, ¿te das cuenta? Porque el derecho penal a, a, es una forma de imputar y todo el sistema jurídico es proteger a las personas que son sometidos a este proceso desde el punto de vista de que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, tú no puedes hacer una Así es, sí. interpretación de tratados que vayan en menoscabo de los derechos que por mandato de la Constitución están protegiendo al presidente de la República, en este caso a Pedro Castillo en particular. Entonces, Ahora, es muy difícil que pueda prosperar ese tipo de análisis, ese tipo de fundamentación, ¿no? ahora, Ángel, una pregunta más para tu opinión, como constitucionalista. He escuchado esta mañana en la radio también a un constitucionalista
conocido, decir algo que me sorprendió mucho, ¿no? Que la fiscal de la Nación, en caso de que el Congreso no dé trámite a esta denuncia y la convierta en una acusación constitucional, podría recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Tú ves viable este asunto? El Tribunal Constitucional tiene que aplicar la Constitución. No, el tribunal no es una. Mira, mira, a ver, la fiscal de la Nación es titular de la acción penal y el sistema de derechos humanos protegen a las personas. Por eso a mí me parece realmente inadmisible y reprobable lo que la Corte Interamericana y el Estado peruano ha hecho cuando Alberto Fujimori, que en este caso está reclamando el derecho a la libertad porque tiene a su favor un indulto que se decretó por Kuczynski en su momento, y el tribunal, que es la máxima instancia, dice que sí, entonces hay otras personas que, violentando este principio del derecho fundamental de la persona, quieren aplicar normas de sanción, normas punitivas por encima de esto. Justamente el sistema de derechos humanos protege inclusive a las personas que delinquen para que tengan un debido proceso. Y si el debido proceso no se cumple, esta actuación punitiva resulta refractaria, resulta rechazable, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, otra vez, aquí ese es el problema. Recurrir al Tribunal Constitucional, ¿para qué? Además, yo digo lo siguiente, si revisamos el artículo 117, la expresión solo puede ser acusado, ¿no? Creo que es determinante. No da lugar a ningún tipo de interpretación, salvo que leyendo solo alguien entienda, además, también es posible. Pero como tú comprenderás, ese tipo de interpretaciones son muy difíciles. Pero estoy seguro que sobre esto se va a dar el debate, no tengo ninguna duda. Yo no quiero aquí adelantar opinión mía, estoy poniendo las dificultades para que los amigos que nos escuchen entiendan el problema, ¿te das cuenta? Y entonces esta acusación contra Castillo, o esta denuncia contra Castillo, a diferencia de los dos ministros que la acompañan, tiene la enorme dificultad de encontrarse con lo señalado por el artículo 217. Ahora bien, yo quiero señalar algo más. No solamente la Plaza de Armas, desde la mañana de hoy, está rodeada por el ejército en una muestra de poder que yo creo que hay que leerlo políticamente, sino que además he escuchado al primer ministro que va a recurrir a la OEA y Naciones Unidas para decir si este pedido, esta denuncia constitucional contra el presidente de la República es conforme o no al derecho y conforme o no a la Constitución. ¿Te das cuenta? O sea, ya están recurriendo a lo que tú y yo conversábamos la semana pasada de por qué se llevaba adelante el tema de la OEA. La defensa jurídica de ellos no la van a hacer en sede interna, la van a hacer en las instancias internacionales. Y la verdad, por la correlación y por los problemas que existen, no es muy difícil suponer por dónde se van a orientar. No hay que sorprenderse que en el caso que el Congreso quiera avanzar un poco más, existan alertas por parte de la Comisión Interamericana, que vengan comisionados, que venga gente de la propia OEA. Por ahí también he escuchado que quieren activar la Carta Democrática, señalando que esto es un golpe de Estado, etcétera, etcétera. Y entonces van a buscar internacionalizar este conflicto, y la verdad es que en ese escenario la cosa se complica mucho más, ¿no? O sea, para que aquellos que crean que esto se soluciona fácil, estoy poniendo en evidencia la estrategia del gobierno, que es justamente llevar a foros y a foros internacionales este conflicto que se está dando aquí en el Perú, ¿no? Sí, no, eso está clarísimo, de lo que hemos escuchado en estos días y los antecedentes que hemos comentado. No, pero ayer, ahora, y la conferencia de prensa, perdón, hay una cosa más, que tú habías dicho que era una torpeza. No, no es tanta la torpeza ha sido convocar a periodistas de acá y extranjeros al mismo tiempo, pero la conferencia internacional tiene mucho sentido, porque lo que quiere el gobierno con Castillo es hablarle al mundo, hablarle a Almagro, a Naciones Unidas, a la OEA, a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica, a la Comisión,
a todas las instancias, ¿te das cuenta? Y entonces, a través de la prensa internacional se está comunicando con ellos, le están dando su versión para que después poder articular los mecanismos de defensa que el sistema internacional provee. ¿Te das cuenta? De eso se trata. No, Lo que sí, pasa es que claro. la torpeza está en que cómo se les ocurre citar al mismo tiempo a los dos grupos de periodistas. Han debido hacer dos conferencias de prensa distintas con más habilidad y bueno, pues quizás no hubiera sido tan bochornoso como lo que fue, pero que hayan hecho una conferencia internacional tiene pleno sentido con esta perspectiva que estamos aquí denunciando, que ellos van a querer internacionalizar este conflicto en el ámbito jurídico. No, sí, Van eso a está llevar a la clarísimo. jurisdicción internacional. Eso está ¿Sí? clarísimo, a eso apuntan, por eso fue lo de la OEA y los pasos que se vienen dando son muy evidentes. No, sí, cuando yo decía lo de la torpeza me refería a haber encerrado a los periodistas nacionales, haberlos mantenido Sí, al margen. claro, claro. Eso sí, un maltrato innecesario y absolutamente condenable. Bueno, Ángel, nuestro programa ha llegado a su fin. Mañana volveremos seguramente con más información de lo que Al suceda en el respecto. transcurso de las próximas 24 horas. Muy bien, muy agradecido. Este es un tema complicado. Yo creo que es importante que con quienes hacemos análisis, y en este caso sobre algunos temas técnicos, jurídicos, hagamos la exposición del panorama y sobre todo que no nos sumemos al sentimiento legítimo que tiene la gente de que esto termine rápido. Yo también quisiera. Yo considero que Castillo es culpable. Estoy saludando la tarea encomiable de la fiscal de la Nación y su equipo, pero quiero decir que a la hora de procesar el aterrizaje, el trámite de esta denuncia constitucional, digamos que no la tiene todas consigo, va a ser un escenario de gran confrontación cuyo resultado es de pronóstico reservado. Sin ninguna duda es muy importante la explicación que has hecho tú del procedimiento jurídico y de los plazos y de cómo debe actuar el Congreso y cómo está obligado a actuar por reglamento, para que la gente, como tú dices, sepa que esto no es una cuestión que se va a resolver ni mañana ni la próxima semana. En fin, nos Así. despedimos, Ángel, será hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.